tan importante. Y voy a poner a grabar acá. Así ya tenemos las dos grabaciones, la de YouTube y la de acá. Entonces decíamos que íbamos a empezar con la unidad 5. La unidad 5 habla de algo que se llaman los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando nosotros hablamos de partida doble, hablamos de lo que es el pilar fundamental de la contabilidad. A lo largo de los años, esta sencillez que era la partida doble, una entrada, una salida, fue tomando determinadas características y cada uno aplicaba distintos criterios. Entonces, a lo largo de los años se fueron recopilando los distintos criterios y se decidió hacer como un rosario, ¿sí?, de todos estos principios que se venían aplicando. Y a lo largo de los años se van depurando estos principios. Entonces así llegamos a los años 60, que en Argentina, en una reunión de contadores en Mar del Plata, se hizo lo que se llaman, se combinó los principios de contabilidad generalmente aceptados que están alineados a los principios internacionales. Básicamente estos principios se mantienen desde aquella época hasta ahora, y ahora lo que han hecho es reagruparlos de alguna manera, dándoles más importancia a uno y menos importancia a otro, lo cual no implica que no sean importantes, ¿sí? Entonces esto consta de un postulado básico y de los principios de contabilidad específicamente. El postulado básico es el de equidad. Si yo digo equidad, ¿a ustedes qué se les ocurre? A ver, yo digo equidad. Si yo les pidiera que ustedes me definan la palabra equidad. Sí, todos tendemos a tomar la equidad como la igualdad. Y en realidad lo que es equitativo no necesariamente es igualitario, ¿sí? Vamos a poner el caso de unos obreros en una fábrica. Si yo digo el principio de igualdad, digo, si todos trabajan 8 horas y trabajan en un determinado sitio específico, todos deberían de cobrar igual, ¿sí? Pero resulta que no es así, porque hay alguien que hace una tarea que es un poquito más específica que otro. Entonces, la igualdad es que todos cobremos lo mismo independientemente de lo que se haga. En cambio, la equidad tiene que ver con la idoneidad de las personas. La equidad es a igual trabajo, igual remuneración, sin tener en cuenta el sexo, la capacidad, la religión u otras condiciones de las personas. Igual trabajo, igual remuneración. ¿Se entiende la diferencia? Es muy sutil la diferencia entre igualdad y equidad y todos solemos confundirla. Pero la equidad está muy relacionado con la idoneidad. En cambio, la igualdad no habla de idoneidad, habla de iguales, de pares. Esa sería la diferencia. Entonces, el único postulado básico que tienen los principios de contabilidad es la equidad, ¿sí? O sea que yo tengo que ser equitativo. Yo, cuando
hago las registraciones. Cuando voy a confeccionar la información contable, tengo que mirarlo en función de todos los usuarios y no en función de uno. O sea, tengo que ser equitativo. Para todos lo mismo. No es que yo voy a arreglar la contabilidad para el fisco de una manera, para los socios de otra, para los empleados de otra, para los bancos de otra, porque obviamente lo que me conviene para el fisco no me conviene para los bancos, por ejemplo, ¿no? Hay que ser imparcial, exactamente. Hay que ser equitativo. Es mantener la imparcialidad. Yo voy a aplicar los métodos en función a cómo me digan los postulados, en función a cómo me digan los principios, y voy a generar una información que es equitativa para todos. A todos le voy a dar la misma información. No me importa quién es el lector. Yo no voy a adecuar la información según quién sea la persona que la va a leer. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, en esta modernidad, que a veces los contadores usamos porque tenemos que justificar nuestra existencia, se dividieron en 3 partes los principios, ¿no? Entonces habla de preprincipios o prerequisitos, que no entiendo por qué lo llaman pre, pero bueno. En estas reuniones que arman los contadores a través del consejo profesional, las federaciones de consejos, pronuncian estas cosas que los que somos un poco más viejos no terminamos de entender para qué sirven. Pero bueno, los dividieron así, en preprincipios, en principios propiamente dicho y en limitaciones. Dios sabrá por qué. Entre los preprincipios, yo primero los voy a enumerar y después los voy a ir desarrollando uno a uno, ¿sí? Esto está en el cuadernillo, o sea, estoy siguiendo literalmente el cuadernillo para que ustedes no tengan problema, porque esta es una de las partes más importantes de la teoría. Entre los preprincipios tenemos ente, ejercicio, moneda de cuenta, objetividad, empresa en marcha, bienes económicos y exposición. Entonces yo pregunto, si ustedes tuvieran que definir ente, ¿qué me dirían? ¿Se cortó? Si yo digo que ustedes tienen que definir ente, ¿a qué me estoy refiriendo? Toda persona o conjunto de personas que realizan actividades económicas. No es solamente la persona jurídica, también un ente puede ser una unipersonal, una persona física sola, solita ella su alma, ¿sí? Entonces, lo fundamental está en el hecho de que el ente lo que hace es desarrollar una actividad económica y genera hechos económicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuáles eran los elementos de los entes? ¿Qué recursos tenía el ente? Recursos materiales, humanos y falta uno. Son 3. Recursos materiales, humanos e inmateriales. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de principios, ustedes tienen que ver la idea de que el principio está apuntado
a la contabilidad, ¿sí? A generar, y la contabilidad vista como generador de información para la toma de decisiones. ¿Estamos? Entonces, lo que me está diciendo es que esta contabilidad, estos principios, esta registración y esta información que yo voy a generar, está dirigida a un ente. Fundamental, si no tengo un ente, nunca voy a tener información para brindar. Ejercicio. ¿Qué es el ejercicio? Periodo de tiempo. ¿Periodo de tiempo para qué es el ejercicio? En el que se desarrolla la actividad. Están bien encaminados. En realidad el ejercicio se refiere a los hechos económicos que se generan en un tiempo determinado. Para que yo pueda brindar información, tengo que medir los hechos económicos, darle un principio y un final, porque si no, el hecho económico es continuo. Yo fabrico todo el tiempo, yo brindo servicios todo el tiempo, yo todo el tiempo estoy comprando, vendiendo, pagando, cobrando. Toda esa continuidad económica, salvo que estén en pandemia, ¿no? Toda esa continuidad económica, yo la mido en un periodo de tiempo, porque lo tengo que hacer así, porque no puedo estar haciéndolo como una cinta sin fin que no tiene ni principio ni final. En realidad, la medición de los hechos económicos tienen un principio, que es el inicio del ejercicio, y tienen un final, que es cuando finalice el ejercicio comercial. O sea, cuándo inicia y cuándo finaliza el ejercicio, esto que nosotros dijimos que se mide en 12 meses, ¿sí? Que no son necesariamente 12 meses calendarios, sino que son 12 meses. Que yo lo que voy a producir es la información de lo que sucedió en esos 12 meses con ese ente, y este ejercicio, que es el ejercicio comercial, está dado para que yo pueda hacer esa medición. ¿Se entiende?